Una de las cosas que más me gusta es cuando en estos espacios de clase aparte tengo a alguien realmente clase aparte y que ha sido alumna mía, que ha sido más que eso, que nos hemos acompañado y nos hemos visto crecer durante muchísimos años y hoy realmente me complace mucho darle la bienvenida a Marzolaide Medina. Marzolaide, bienvenida. Qué emoción estar aquí, Lucía. De verdad que muchísimas gracias por abrirme este espacio. Yo valoro mucho siempre estar en comunidades que no son la mía porque digo, hay que proteger nuestras comunidades. Así que abrirme las puertas de este espacio, de verdad que te lo agradezco infinitamente. Bueno, gracias a ti por venir. Nosotros, digo porque Frank y yo, con Voces de Marca y tal, te hemos visto crecer desde hace muchísimos años. No sé cuándo fue la primera vez que tú viniste para acá, 10 años, quizás más. Más, yo diría que eso fue como en el 2012, más o menos. 2010, creería yo. 2010. Y Ujú. en aquel 2010 hacíamos ejercicios a cámara, trabajábamos otros, teníamos otros sueños, teníamos otras Sí. metas, pero esta meta de escribir un libro que es el lenguaje secreto de las ventas, ¿ha existido siempre? No propiamente. Bien sabes que esa niña interior de Marzolaide no soñaba tan grande. Realmente la niña interior de Marzolaide soñaba con terminar por lo menos la secundaria. Así que yo diría que no, los sueños se van acomodando en la medida en la que tú vas creciendo, te vas transformando, vas madurando a nivel personal o profesional. Así que digamos que ese sueño de escribir un libro propiamente no es desde niña, no estuvo desde siempre, lo que sí estuvo desde siempre fue una necesidad de trascender. Y hay una frase que dice que uno puede trascender sembrando un árbol, teniendo un hijo o escribiendo un libro. Bueno, yo me fui por la más fácil. Yo creo que yo voy a terminar en lo mismo también, seguro. Ahí, tú eres una persona muy aterrizada porque siempre llevas los proyectos a su fin con mucho enfoque, con mucha disciplina, pero también eres muy soñadora. Recuerdo cuando Marzolaide y yo teníamos esas sesiones en clase que yo le decía, Marzolaide, cuenta una historia, cuenta tu historia. Y Marzolaide decía, bueno, es que yo no tenía zapatos. Y yo no le creí, nadie te creía que tú no tenías zapatos. Y ella decía, es verdad, yo no tenía zapatos, pero jamás lo dijiste desde la tristeza. Es verdad. Nunca lo dijiste desde la tristeza, siempre lo decías como desde esa niña que te enseñó la fortaleza para ir superando obstáculos. ¿Cómo ves esa niña de aquella época? Mira, esa historia, y a mí nunca se me olvida porque casualmente tú siempre me decías, Marzolaide, pero si llevamos 7 días de clase y tú has venido con 7 zapatos diferentes. Y Es sí, verdad. ciertamente era eso, porque hace días escuché una frase que definitivamente me impactó, porque creo que es 100% real, y es que dice que el dinero de los adultos es para hacer realidad los sueños de los niños. Y claro, como cuando yo era niña, mis zapatos siempre estaban rotos, los de la escuela, y lo único que tenía eran unas chancletas que servían para todo. Ese no tener zapatos de niña hizo que cuando yo tuviera poder adquisitivo Claro. me dedicara a única y exclusivamente a comprar zapatos y llegué a tener más de 100 pares de zapatos. Wow. Y cuando tú me conociste estaba en esa época, estaba recopilando esos más de 100 pares de zapatos. Así que ya después, digamos que cuando uno empieza ese proceso de transformación, de crecimiento, empieza a sanar tantas cosas, después ya sané esa carencia y entendí que no necesitaba tener 100 pares de zapatos para poder sentirme plena. Y bueno, ahorita solamente tengo unos, que son estos, y son color nude o color piel para que me luzcan y me sirvan para Con todo. Y cuando todos, viajo sí. solo tengo que llevar unos y cosas así, y unas botas para cuando viajo a ciudad cerrada. Y lo que sí tengo son tenis de correr pista, tenis de correr larga, tenis de correr media, tenis de entrenar. Sí, de deporte sí tengo varios, pero de vestir solamente tengo unos para clima caliente y unos para clima frío. Pero entendí eso, que cuando sané ya dejé de sentir esa necesidad de tener zapatos. Y esa niña y esa historia yo la veo como esa mujer que soy hoy. Y lo describió muy bien Iván Obando en el prólogo de mi libro, porque él dice, Marzolaide creció con tan poco
que a veces cuando la vida te da tan poco, realmente te está regalando una caja llena de herramientas. Claro. Y eso fue lo que tuve yo a nivel de tantas carencias que tuve cuando niña, porque bueno, era hija de una madre soltera, con 6 hijos, muy joven, con muy pocas oportunidades. Entonces digamos que tuve muchas carencias económicas, de amor nunca, porque amor nunca me faltó, cuidados, protección de mi mamá nunca me faltaron, pero económicamente sí tuve muchas carencias y eso hizo que yo creciera con mucha recursividad, con mucha resiliencia. Claro, mucha creatividad. Muchísima. Porque muchísima. dicen también que un niño creativo es ese que no tenía juguetes, entonces agarra cualquier cosa que tenga unas tapas de refresco y tal, y hace un camioncito de eso y juega todo el día con eso. Yo creo que entonces ese era tu caso. Ese que era has mi caso. buscado cosas y has estado pendiente de tu entorno para ir creciendo. La primera marca que lanzaste era completamente diferente a lo que es Marsolai de hoy. Como marca personal. Como ¿te marca refieres? personal. Sí, es correcto. La primera marca que yo lancé era muy basada en la Marsolai de muy joven, muy jovial, muy feliz, que sigo siendo, pero yo creo que sobre todo en el proceso de marcas personales ocurre algo muy lindo y es que tú te vas transformando y vas madurando. Y aquella Marsolai del 2014-2016 que andaba vestida de blanco, con sneakers amarillos, y se veía linda y cool así, y se sentía bien así, era en ese momento. Hubo un momento en el que ya yo dije, ay, ya como que no me siento chévere así, ya como que siento que esa imagen no va con la Marsolai que soy hoy en día. Claro. Y hice un proceso de rebranding, de reconstrucción de marca, y ahí llegué a la Marsolai que soy hoy nuevamente. ¿En qué momento nace la idea de hacer El lenguaje secreto de las ventas, que es el libro que lanzaste ayer, que ya está en Amazon para los que están por allí, para que lo busquen en Amazon? Se llama El lenguaje secreto de las ventas, para que lo apliquen en todas las áreas, porque todos nos vendemos, pero de eso vamos a hablar después. ¿Cómo nace la idea del libro? Lucía, esta es una idea que si bien no nació de niña, sí nació desde el 2017. Wow, hace bastante. Este es un libro que yo decía, cualquiera creería que lo escribí con inteligencia artificial, pero no, en ese momento solo existía la inteligencia humana. Y tu inteligencia emocional. Y bueno, también. Las dos cosas. Pero yo lo escribí en el 2017. De hecho, este fue el primer libro que yo escribí antes de Y si el éxito es ser feliz, que fue el primer libro que publiqué. Porque cuando yo empecé a escribir este libro y empecé a investigar sobre neurociencias aplicadas a las ventas, encontré que la neurociencia se podía aplicar a la felicidad también. Y dije como que, ay no, pero si la gente lo que necesita es ser feliz, porque hay tanta gente amargada ahí afuera, y eso no fue después de pandemia, que todos estaban más amargados, ¿no? Claro. Antes de 2017. Y yo dije, ay no, lo que voy a escribir es sobre felicidad. Y este libro ya estaba, ¿sabes? Estaba como en la línea final, pero yo dije, no, y lo abandoné y empecé a escribir el de felicidad, que bueno, no era su momento. No era su momento. Era, y si el éxito es ser feliz, y me olvidé de este libro por completo, o sea, 100% olvidado. Yo publiqué el otro libro, después dejé de escribir y bueno, todo eso se quedó ahí. Y el año pasado, en noviembre, yo empecé a hacer una mentoría a una chica, a darle un acompañamiento en su publicación del libro, en la publicación de su libro, y en esa búsqueda me encontré con este libro. Wow. En unos archivos que estaba buscando para mostrarle algo a ella, y dije, ay, yo tengo como ganas de publicar este libro. Y lo saqué, lo desempolvé, y lo empecé a reescribir, y empecé a actualizarlo, porque propiamente cuando yo escribí ese libro, que está muy basado en técnicas de comunicación no verbal, usando herramientas actorales para comunicar y emocionar mejor, en ese momento no incluía nada que tiene que ver con la comunicación digital, que hoy en día es tan importante, así que le hice una super actualización y ahí sí ya salió. Sí, lo estoy viendo, porque entre otras cosas Marsolai ha estudiado actuación, entonces tiene unas bases para poder incluir esas técnicas de actuación en el libro. También da conferencias. Esa parte tuya de conferencista te ha abierto puertas a nivel internacional. Has estado viajando por muchos lugares dando las conferencias. ¿Qué es lo más gratificante de ese recorrido cuando tú te encuentras con ejecutivos de empresas, etcétera? ¿Y qué es cuál es tu propósito al entregar esas conferencias, ese contenido? Fíjate que el mundo de las conferencias fue un mundo que llegó sin buscarlo. Y mi amigo Iván Obando, el que escribió el prólogo del libro, me dijo, cuando yo le dije, mira, ¿sabes qué? Yo voy a bajar la actuación
y me voy a dedicar a ser conferencista. Y me dijo, ay, Mar, ¿quién iba a creer que todo lo que tú te estabas preparando para ser actriz y realmente te estabas preparando era para esto? Uno es que sí cree que sabe para dónde va, pero realmente es el universo el que lo va llevando. Así que en ese momento que decidí ser conferencista, dije, quisiera de alguna manera dejar un legado a través del conocimiento que he adquirido, no solamente en la experiencia, sino en todos los estudios académicos que he llevado, que bien conoces, y que a veces suenan a que uno los está presumiendo, pero que realmente, bueno, también hablan de mí porque dicen el tiempo, la dedicación y el esfuerzo que he puesto para poder adquirir todo este conocimiento que hoy en día quiero llevarle a las empresas, a los líderes, a las mujeres. He viajado por muchísimos países, de verdad que lo digo no desde la presunción, sino desde la gratitud, pero he estado en más de 25 países dictando conferencias en inglés, en español, que dar conferencias en inglés, siendo yo una persona que aprendió inglés hace 10 años, pues de verdad que para mí es un verdadero orgullo, porque te reitero, la niña esa que soñaba con terminar siquiera el bachillerato, ha estado en escenarios muy importantes a nivel internacional, y por eso es que te decía también que no hay que darse lucha pensando en si ya le hice realidad ese sueño a esa niña, porque a lo mejor ese sueño de esa niña ya no corresponde. Claro. Hay que ir caminando con tu evolución y con tu madurez humana. Dejar fluir. ¿Sabes qué? Tú estabas tocando un punto súper importante, y es que a veces uno dice, no, yo no voy a decir que hice esto y que hice lo otro y que me certifiqué y que estudié lo otro porque la gente va a creer que yo... No. Yo creo que hay que decirlo, porque hay tanta gente vende humo en la calle, hay tanta gente que crea imperios con inteligencia artificial, hay tanta gente que crea imperios porque fue y se certificó un fin de semana y salió a hacer coaching a la siguiente semana sin una práctica, sin una trayectoria. Pero tú, bien lo dijiste, tienes más de 10 años haciendo cosas que te han llevado a este camino, y de ahí nace esto. Nosotros desde que estamos chiquitos, la gente dice, a mí no me gusta vender, yo no sé vender. La gente en la mayoría de los casos dice, no, a mí no me pongas a vender, pero nosotros vendemos. Nosotros le vendíamos la idea a nuestros padres que nos dejaran ir a jugar a determinado lugar. Nosotros le vendemos la idea a nuestras parejas de que vayamos a determinado sitio, y encontramos la fórmula para hacerlo. Lo mismo aquí. ¿Cómo se maneja ese lenguaje corporal para saber si un cliente, a ver, yo cómo hago para ver si ese cliente está en sintonía conmigo, o en definitiva no le voy a meter más corriente a esto y voy a seguir next? Bueno, fíjate que si bien sí vendemos siempre de manera natural, orgánica, sí. Exacto, hay quienes lo hacen mejor que otros, por eso es que hay personas que tienen más eso que quieren a otras, porque si todos fuéramos excelentes vendedores, pues bueno, cada quien tendría todo lo que anhela, ¿no? Entonces todas las que quieren como esposo a Henry Cavill, bueno, estarían casadas con él, ¿no? Todas estas estarían en fila para casarse con él. Exacto, porque somos buenas vendedores de forma natural, pero no, solo hay una que realmente hace bien la venta, y esa es la que se lo queda, ¿no? Eso mismo ocurre con todo. Entonces, si vamos a decir, ok, todos somos vendedores, sí, pero todos somos buenos vendedores, somos vendedores conscientes, no propiamente. Yo siempre hago la relación hago como la paradoja de, ok, si tú vas a pasar un semáforo y el semáforo cambia de rojo a verde mientras tú vas cruzando y tú corres, eso no te hace corredor. Claro. Eso lo que te hace es tener un instinto de supervivencia que te hace reaccionar de esa forma, pero no te hace corredor. Te hace corredor si tú conscientemente dices, me voy a meter en un programa en el que yo aprendo a correr a cierta velocidad, cierta distancia, y en efecto logras ese propósito que te haces corriendo. Lo mismo ocurre con la venta. Si tú no lo haces de forma consciente, si tú no dices, ok, me voy a dedicar a las ventas, me voy a entrenar para ser vendedor porque quiero hacer X cantidad de ventas en un mes, y no te entrenas para eso y no logras eso, no eres vendedor. O sea, tienes de manera genuina formas y herramientas para lograr ciertas cosas, pero eso es lo que hace que un vendedor realmente sea exitoso y otros simplemente de su manera orgánica logren ciertas cosas, es esa preparación que te lleva a lograr ese objetivo de manera consciente. Claro, y ¿sabes qué? La importancia
de la observación, porque de no volverse intenso con el cliente, de no absorber tanto a ese cliente que el cliente diga, ¿sabes qué? Si me llama Marzolaide no me pases. La voy a bloquear. La voy a bloquear y no irse allá. Ese es el problema de los extrovertidos. Yo el otro día hacía un post hablando del problema de los extrovertidos. Y a veces los extrovertidos dicen, no, yo no necesito eso. Pero si yo sé vender, no, sabes atorar a tu cliente. ¿Qué consejo le darías a los extrovertidos que creen que no necesitan preparación? No, yo pienso que todos necesitamos preparación, Lucía. Mira, yo siempre digo, yo, por ejemplo, yo no paro de prepararme, porque Total. ¿sabes qué pasa? Hay una frase que dice que seguro mató a confianza. Y eso nos ocurre a la mayoría de profesionales cuando llevamos mucho tiempo haciendo lo que sea que hagamos, bien sea que seamos speakers, bien sea que seamos presentadores, bien sea que seamos vendedores, lo que sea, hasta si somos deportistas élite o deportistas profesionales. Si tú no tomas conciencia de que necesitas estar constantemente preparado, va a haber un momento en el que esa seguridad que tú tienes de que puedes hacerlo va a fallar. Entonces, por eso siempre, siempre es necesario mantenerte en constante preparación. Y actualizado. Sin hablar de la actualización. Porque ahora todo cambia tan mucho. rápido que estaba leyendo que muchas de las cosas de inteligencia artificial que se habían proyectado para el 2050 van a suceder ya en el 2030. O sea, estamos a 5 años de eso y que ha estado tan rápido que nos va a absorber, va a ser como un tsunami. Entonces, que si no tenemos la actualización necesaria, nos vamos a quedar, vamos a ser ignorantes digitales. Y en esa parte, tú hablas por aquí del lenguaje corporal en la red, lo que no es visual. El lenguaje no visual. Vamos a tocar ese temita porque sobre todo cuando nosotros hablamos por las redes sociales o nos escribimos por el WhatsApp o tal, también necesitamos manejar un lenguaje. Es correcto. Yo hablo en el último capítulo del libro de todo lo que es la comunicación no verbal en los canales digitales y cómo esa comunicación no verbal nos puede llevar a ganar o perder ventas, porque hoy muchas ventas se cierran a través de un canal digital, empiezan en redes sociales, terminan en WhatsApp, nunca ves a la persona, lo que hace que no tengas elementos para leer su lenguaje corporal como tal. Entonces, te toca aprender a leer esa comunicación no verbal que está ¿en qué? En el tono, en la velocidad, en las palabras que dice, en la forma que las dice. Y todo eso te ayuda a que puedas tener una mejor respuesta a ese cliente si aprendes a leer eso. Si tú lees el tono con el que está hablando la persona, si lees la velocidad con la que está hablando, si puedes leer el volumen con el que está hablando, las entonaciones, todo eso te va a permitir que tengas más herramientas para llevar esa venta no visual, por llamarlo así, porque no en todas las ocasiones estamos hablando de una reunión de Zoom, donde hay por lo menos una cámara y puedes leer ciertas cosas. No siempre tienes a la persona enfrente, ya muchas como te digo, de esas ventas se cierran a través de canales no visuales. Pues esto me parece una maravilla porque te digo que tenemos muchas cosas en común porque tú trabajas toda esta parte del lenguaje corporal, de la comunicación enfocada hacia las ventas y pues en mi caso que lo estoy manejando con el miedo escénico, pero es fascinante y realmente me voy a devorar este libro, Marzolaide, gracias por traerlo. Domina el lenguaje corporal que cierra ventas, con el prólogo de Iván Obando, que es autor también, ¿no? Sí, es autor de 2 obras literarias, fue el director de la película Me llevarás en ti, una película hermosísima, se la recomiendo a todos, una historia de amor así. ¿En serio? Y es de la vida real. De la vida real, es espectacular y además es el presidente de Cosmovisión TV. Bueno, aparte, aquí tiene un reto de 7 días para activar tu lenguaje no verbal digital, que me parece extraordinario. ¿Dónde te pueden encontrar, Marzolaide, para si quieren tener tus conferencias, tus contenidos, dónde te pueden encontrar? En redes sociales, en página web, en todas partes estoy como Marzolaide. Marzo con Z, Laide, Marzolaide, y si no, me googlean y de ahí los lleva, porque sí, yo entiendo que mi nombre no es muy fácil. Esta construcción de marca personal ha sido difícil con el nombre, pero bueno, es lo que me hace también muy única. Pero nunca quisiste ponerte el Marzo ni... No. Nunca quisiste cambiar porque... Cancelado, es que cancelado. eso me da también como esa, no sé,
ser tan único. Sí. Y además no tengo que estar en la lucha del usuario de Instagram, del usuario de nada, que si score arriba, que si rayita abajo, que si punto, que si no, Marzolaide. Claro, tú eres de esa que no tiene, ¿cómo se llama? Tocayos. Sí, pero ahora hay ¿En serio? varios, pero ya yo me agarré los usuarios. Ah, bueno, eso está bien. Marzolaide Medina, aquí la pueden ver, igual se las vamos a poner aquí para que lo vean. El lenguaje secreto de las ventas, para que dominen el lenguaje corporal y puedan cerrar más y más ventas, que es lo que todos estamos buscando y lo que todos queremos. Marzolaide, un gusto tenerte con nosotros hoy. Lucía, siempre un placer enorme compartir contigo. Gracias infinitas por este espacio. Además que me encanta verte siempre crecer, verte siempre evolucionar y estar a la vanguardia de todo lo que va ocurriendo con tus clases, con tus entrenamientos que son tan valiosos y que le han servido a tantas personas. Yo creo que en Miami no hay nadie que no esté en la TV, que no esté en revistas, que no esté ahí rompiéndola, que no haya pasado por Voces de Marca o por la manito de Lucía. Es verdad, ya te había despedido, pero a veces me pongo a ver los canales y entonces veo esta y la super influencer, la otra que está en Univision, la otra que está en no sé dónde, y a veces me da como una cosa acá, pero como esas cosquillitas como cuando estás enamorado, igualito, me produce eso y me da mucha alegría poder haber ayudado a tantas personas junto con Frank, que todos tantos años de trabajo. Es que has dejado un legado muy, muy hermoso en los talentos, bueno, yo digo que en Miami, pero yo sé que hay gente que viene desde otras ciudades a entrenarse con ustedes, lo sé, porque de verdad que son absolutamente maravillosos. Gracias, Marzolaide, gracias. Y esta es tu casa siempre, aquí eres bienvenida siempre. Cuando tengas el tercer libro, aquí lo queremos también y siempre te vamos a querer a ti. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti.